Muy bien, jóvenes, bienvenidos a este seminario de vectores y cinemática. Vamos a avanzar con el problema número 1, ¿correcto? Si este problema viene en tu examen de admisión, el, ¿de qué manera podrías atacar? Recuerda que el examen de admisión van a atacar jóvenes, ¿ya? Algunos van con su pistolita, otros van con sus bombardas, otros van con su bomba nuclear. Esto obviamente en sentido figurado, ¿verdad? Tenemos este vector, jovencitos, tenemos que analizar qué vectores nos dan. Nos dicen, tenemos estos vectores, ¿ya? Nos piden el módulo de la resultante. Nos dan entonces 4 vectores que debemos encontrar su módulo, ¿verdad? De la resultante. Muy bien, si esta pregunta viene en tu examen de admisión, te recomiendo, jovencito, para poder encontrar, jóvenes, la resultante, tengo que sumar los 4 vectores mostrados. ¿Correcto? Claro que sí. Tengo que sumarlos. Puede ser por el método del triángulo, puede ser por el método del polígono. ¿Ya? Tenemos que usar los métodos aprendidos en la teoría. Observamos lo siguiente. Aquí tenemos los vectores. Vamos a darle nombre a cada vector. A ver, rápidamente en tu examen de admisión le colocas vector B, luego le colocas el vector A, ¿correcto? Tienes el vector A y el vector B. Nos falta nombrar a estos vectores. Claro, también tenemos que nombrarlos. Vamos a llamarle aquí el vector C. ¿Ya? Correcto, vamos a llamarle el vector C por aquí, jóvenes, y por aquí el vector D. ¿Ya? Vamos a llamar a todos por su nombre. Bien, si tú eres observador, te has dado cuenta que el vector A se puede descomponer. Claro que sí. Entonces, descomponemos el vector A. Aquí tienes usando, ¿no? Sabemos que lo podemos componer en su componente, en este caso, horizontal, ¿ya? La componente horizontal. Y por aquí en la componente vertical. ¿Correcto, jóvenes? Listo. Ya hemos descompuesto el vector A. Ahora podemos descomponer el vector B. Correcto. Entonces, el vector B también podemos descomponer en sus componentes rectangulares, ¿verdad? Por aquí tenemos el B, el BX, muy bien, el BX, y por acá tienes el vector, que en este caso sería la componente vertical, sería el BI. A ver, ¿qué vectores se eliminan hasta ahí, jóvenes? ¿Qué vectores se eliminan hasta aquí? Los vectores opuestos, pero ¿cuáles son los vectores opuestos? Muy bien, están participando, excelente, jóvenes. ¿Cuáles son los vectores opuestos? El AX y el BX, correcto. Ah, profe, entonces se eliminan estos vectores para mi suerte. El AX y el BX. ¿Por qué se elimina? Preguntará tu amiguito que no asistió a la clase de teoría. Entonces se eliminan, jóvenes, el vector AX y BX. ¿Ya? Las componentes horizontales del vector A y el vector B. ¿Correcto? Entonces recuerda quiénes quedan, ¿ya? Recuerda quiénes quedan. Solo nos queda entonces la componente, en este caso, vertical. No te vayas a olvidar. Nos queda la componente vertical. ¿Estamos? Y nos queda la componente vertical de A. Ya se eliminó BX y AX, las componentes horizontales. Correcto. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos trabajar, jóvenes? Yo sé que tú eres observador y te has dado cuenta de algo. ¿De qué profesor quiere que me dé cuenta? Que el vector, jóvenes, hay dos vectores que tienen magnitudes iguales y son opuestos. ¿Cuáles son esos vectores que tienen magnitudes iguales y son opuestos? ¿Cuáles son? Ah, profesor, ya sé a qué vector se refiere. Se refiere al vector donde tienen magnitudes iguales y son opuestos. La componente del vector B, la componente vertical, el BI y el vector D. Inmediatamente eliminas esos vectores. Muy bien, ya eliminé el vector BI, ¿no? La componente vertical de el vector B y el vector D. Recuerda que ambos valen 2 unidades, tienen magnitudes iguales y son opuestos. Ya no te vayas a olvidar. Entonces, ¿qué vectores quedan con vida, jóvenes? ¿Qué vectores quedan? Ah, profesor, quedan con vida
el vector C, no te vayas a olvidar el vector C, y ahí está la respuesta, ¿verdad? Y el vector, la componente vertical del vector A. Ah, profe, entonces queda con vida el vector C y la componente del vector A, ¿no? La componente vertical. Entonces, no te olvides que esto vale 6 unidades, no te vayas a olvidar, ¿ya? Y el vector AI, ¿no? A sub I vale 8 unidades. Y si a ti te piden la resultante, ¿cuál sería la clave que vas a marcar? Aquí está la clave, ¿verdad? Aquí está la respuesta. La resultante, profesor, será, acuérdate que es un triángulo rectángulo, no te vayas a olvidar, 10, correcto. Entonces la resultante será 10 unidades. Aquí pueden observar, jóvenes, la pregunta 2, una pregunta parecida a la pregunta 1, para que ustedes puedan practicar, ¿correcto? Pueden detener el video y pueden observar y practicar en la pregunta 2. Avanzamos a la pregunta 3. En la pregunta 3 nos menciona un tren que se desplaza, ¿ya? Con una velocidad constante, cruza un túnel, ¿correcto? Ubicamos los datos, es importante señalar los datos. El túnel mide 120 metros, lo hace en 8 segundos. Ahora, una persona sentada al lado de una de las ventanas del tren. Se observa que hay una persona que está en una de las ventanas del tren, ¿verdad? Ahora, nota que permanece 4 segundos dentro del túnel. Atento ahí. Determine la longitud del tren. Un alumno que ya tiene un año, ¿no? Ha estudiado full, ¿no? No estoy hablando de un alumno ciclero, ¿ah? No, nada que ver. Estoy hablando de un alumno que practica conciencia, ¿ya? ¿Qué hace? Mira, el alumno dice, ¿no? ¿Qué hace? Si estoy observando que estoy 4 segundos en el túnel, ¿cuál es la distancia del túnel? Ah, la distancia del túnel es 120 metros. Y el tiempo que me he demorado en el túnel es de 4 segundos. Entonces, ¿cuál será la velocidad de esa persona? Yo te pregunto, ¿la velocidad de la persona no será igual que la velocidad del tren? Claro que sí, correcto. Y tú sabes que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, correcto. Muy bien, entonces la velocidad de la persona va a ser igual a la velocidad del tren. Recuerda que la persona está ubicado al lado de una de las ventanas del tren. No te vayas a olvidar. Nos pide determinar la longitud del tren. Nos pide determinar la longitud del tren. Muy bien, ya tenemos la velocidad de la persona, la velocidad del tren. Ahora, inmediatamente, sabemos, jóvenes, que el túnel mide 120 metros. Pero tú sabes que el túnel, la distancia del túnel más la distancia del tren, más la distancia del tren, ¿verdad? ¿Cuánto mide el tren? No sabemos. La distancia del tren vamos a llamarle dt. ¿Ya? Acuérdate que la distancia es igual a la velocidad. La velocidad del tren, ¿cuánto será? Por el tiempo que se demoró, ¿ya? Por el tiempo, que en este caso es 8 segundos. ¿Ya? Porque ahí nos menciona que cruza un túnel de 120 metros en 8 segundos. Correcto. Como tú sabes que la velocidad del tren es igual a la velocidad de la persona, ya puedes encontrar entonces la distancia del tren. ¿Estamos de acuerdo? La velocidad del tren será, como vemos en tu pantalla, 30 metros por segundo. ¿Correcto? Ahora necesitamos operar. Yo sé que tú puedes operar, ¿verdad? A ver, 30 por 8 menos 120. Tú puedes hacer mentalmente. ¿Ya? Futuro ingresante a la universidad. ¿Sería eso? 120, correcto. ¿Verdad? Eso lo hacemos mentalmente. Distancia del tren, 120 metros. Muy bien. Entonces, de esa manera lo puedes trabajar. ¿Ya? Un alumno que recién está practicando, recién dice, profesor, no entendí. ¿Qué hago, profe? No entendí, profesor. Tenemos que dibujar el tren, ¿verdad? Tenemos que dibujarle, ¿no? Eso sería un anual, ¿no? Un anual que tú tienes, un anual, ¿no? Te tienen que dibujar el tren, tienen que dibujarte a la persona, ¿ya?
Entonces, ¿cómo sería un alumno que recién está pues en su anual? ¿No? Podría decir, ¿no? Ah, profe, este es el túnel, profe. Ah, correcto, este es el túnel. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, ese es el túnel, ¿ya? El túnel mide 120 metros, la longitud del tren es L, ¿verdad? ¿Correcto? Muy bien, así entonces explicaríamos. Con el ejemplo, ¿verdad? Con el ejemplo explicaríamos, claro que sí. Ah, profe, entonces sabemos que la persona se demora en el túnel 4 segundos. Ah, ¿no? Ahí nos menciona, ¿no? Una persona sentada al lado de una de las ventanas nota que permanece 4 segundos en el túnel. Ah, entonces ahí encontramos la velocidad. Ahí encontramos la velocidad de quién? Ahí encontramos la velocidad del tren, ¿ya? La velocidad de la persona. Rápidamente entonces, paso 1, velocidad del tren será igual a la velocidad de la persona. Y eso va a ser igual, acuérdate que la distancia, ¿no?, que permanece en el túnel es 120 metros y el tiempo que permanece en el túnel es de 4 segundos. Entonces será 30 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Paso 2, nos piden la longitud del tren. Sabemos, jóvenes, sabemos que toda esta distancia, desde el túnel más el tren, esa distancia es 120 más L, ¿correcto? Entonces, jóvenes, 120 más L, ya, y nos menciona que se demora 8 segundos, ¿verdad? Pero esta distancia va a ser igual a la velocidad del tren. Tú sabes que la velocidad del tren es igual a la velocidad de la persona por el tiempo que se demora, que es 8 segundos. De la misma manera encontramos la distancia del tren. ¿Ya? Ojo que la distancia del tren, la longitud del tren es L, no te vayas a olvidar. Velocidad de la persona es 30. 30 por 8, 240. Longitud del tren, 120 metros. ¿Ya? Pero en el examen de admisión no vas a ponerte a dibujar, ¿no? Directo, inmediato. Tienes que ganar tiempo. Problema que continúa, jóvenes, problema que continúa es para que ustedes practiquen, ¿ya? Ahí hemos hecho un ligero cambio. ¿Cuál es el cambio, profe? El túnel sigue midiendo 120 metros, pero ahora lo hace en 18 segundos. ¿Ya? Revisa bien el problema para que puedas practicar. Puedes detener el video y practicar este ejercicio. Problema 4. Vamos al problema 5, jóvenes. A ver, problema 5. ¿Qué nos dice el problema 5? Atento ahí, atento ahí. ¿Ah? Un conductor se desplaza por una autopista recta con una rapidez de 25 metros por segundo. ¿Ya? Nos dicen del conductor. ¿Ya? Nos dicen del conductor. Se desplaza por una autopista recta con una rapidez constante de 25 metros por segundo. ¿Qué dice? Un camión sale para adelantarlo a 105 metros. Ah, profe. Entonces, primero, lo que sucede aquí es que se desplaza por una autopista recta. Acuérdate que es recta. Ah, profe, MRU. Con una rapidez constante. Ah, profe, MRU. Y un camión sale para adelantarlo. Ah, profe, MRV. Claro que sí. MRV, ¿verdad? MRV. Claro que sí, mira. Nos encontramos entonces en el movimiento rectilíneo uniforme y luego en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. La pregunta es, ¿cuál es la aceleración mínima constante para que, ¿no?, para que se pueda asegurar la parada del vehículo para no chocar con el camión? Ah, profe, entonces obviamente no queremos que haya un choque, ¿no? Evitamos una desgracia. Si consideramos que el conductor tiene, tiene un tiempo de reacción, uy, mira, qué poquito, 0,2 segundos para que pueda reaccionar el conductor. Bien, jóvenes, un alumno que está a punto de postular, ya, se ha preparado ya, ¿no? A uno le dicen, profe, ciclero es, ¿no? Se ha demorado, profe. No, ha estudiado y quiere lograr quiere lograr su profesión, quiere lograr su sueño. ¿Qué haría un alumno? ¿Ya? Un alumno de inmediato, dice, ¿no? ¿No? Inclusive ni dibuja, ¿no? ¿Qué dice el alumno? Entonces, para que quede el ejemplo claro, ¿no? Ahí nos dice la rapidez constante. Ah, profe, rapidez constante, MRU.
¿Ya? No te vayas a olvidar, nos dice, ¿ah? Y luego nos dice, sale a adelantarlo. Ah, profe, ese camión. Aquí está el camión, mira, sale a adelantarlo. Ahí tenemos entonces un MRV, ¿ya? Ahí tenemos un MRV, ¿no? Se debe llamar V. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer ahí, jovencitos? Sabemos que la distancia, ¿ya? La distancia, en este caso la distancia 1 del auto, en este caso, ¿no? El conductor que se desplaza en el auto, ¿correcto? Sabemos que esa distancia podemos calcular. ¿Por qué, profe? Acuérdate que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Ya? No te vayas a olvidar. No te vayas a olvidar. Acuérdate que, para que comprendas el problema, el camión sale a adelantarlo. Pero como el camión quiere adelantarlo y la velocidad del auto, para que no impacte, entonces, ¿qué tiempo de reacción tiene? 0,2 segundos. Ah, profe, entonces puedo calcular la distancia de reacción, ¿no? Esta distancia de 1 es la distancia de reacción. Inmediatamente, ¿verdad? La velocidad ya sabemos que es 25. Y para que reaccione, solo nos dan 0,2 segundos. Ah, profe, entonces fácilmente calculamos la distancia 1, ¿verdad? Bien, profe, 5, claro que sí. Entonces sería 5 aquí, ¿verdad? 5 metros. Esa es la distancia que tiene para reaccionar el auto. ¿Ya? Pero para el MRV, ¿qué pasa, jóvenes? Para el MRV, ¿qué sucede? Ah, profe, para el MRV, ¿qué sucede? ¿No? Ah, podemos usar muchas fórmulas, ¿verdad? Hay muchas fórmulas. Pero la que usamos es donde tenemos, ¿qué fórmula, jóvenes, en MRV? Tenemos de dato la velocidad final, ¿ya? ¿Qué más tenemos de dato? La velocidad inicial, ¿qué más? Y luego también tenemos claro que sí, jóvenes, tenemos la aceleración, no tenemos, ¿verdad? Queríamos saber la aceleración, eso es lo que nos piden. Y tenemos la distancia. Profe, pero ¿cuál va a ser la distancia? Acuérdate, acuérdate que ahí nos dice, ¿no? Un camión sale para adelantarlo 105 metros. Ah, profe, entonces, aquí está, vamos a escribir aquí, correcto, ¿ya? Aquí está la distancia que tiene para reaccionar el auto. ¿Estamos de acuerdo? Y el camión sale para adelantar los 105 metros. En todo ese trayecto, ¿ya? En todo ese, si todo entonces vale 105 metros. Porque eso es lo que el camión quiere adelantarlo, pues, ¿no? ¿Ya? El camión quiere adelantarlo. Ah, profe, entonces solo esta parte será 105 menos la distancia de reacción, menos de 1. Ah, profe, entonces esta parte será 105 menos de 1. Correcto. Acuérdate que el camión quiere adelantarlo 105 metros. Pero el auto ya avanzó. Hasta que el auto reaccione, ¿verdad? Hasta que el auto reaccione, 5 metros tiene que avanzar. Y ahí el auto reacciona ya. El auto empieza a desacelerar, pues, ¿no? Porque ahí nos menciona cuál será la aceleración mínima constante que puede asegurar la parada del vehículo para no chocar con el camión. Claro, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces tengo la distancia. La velocidad final obviamente tiene que ser cero, ¿verdad? El auto tiene que detenerse. La velocidad inicial es con la que está, ¿no? Con la velocidad que nos dice el problema es de 25 metros por segundo. Entonces tengo la velocidad final, tengo que cero. Profe, ¿por qué va a ser cero? Acuérdate que tiene que frenar, no te vayas a olvidar. Y tiene que detenerse para no impactar con el camión. Y luego la velocidad inicial, que es 25, ¿no? Y la aceleración, que es el dato que queremos saber, perdón, es lo que queremos saber, no sabemos. Y la distancia que tienes de 105 menos de 1, ¿no? Pero esa distancia será, chicos, 105 menos 5. ¿Cuánto es 105 menos 5? Ah, profe, eso nos da 100, pues, profe, eso nos da 100, claro que sí. A ver, jóvenes, en MRV, ¿no? MRV.
¿Qué fórmula tenemos que usar, jóvenes? Donde relaciona velocidad final, velocidad inicial, aceleración y distancia. Como tú ya has practicado, ya sabes que tienes que usar que la velocidad final va a ser igual ¿a quién? A la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que la aceleración, jóvenes, en este caso, tiene que ser, ¿no? Tiene que ser la mínima. Bien, la velocidad final ya sé que es 0, la velocidad inicial 25 al cuadrado, menos 2 veces la aceleración, la distancia del auto que tiene que, en este caso, presionar el freno para no impactar es 100. Ah, profe, 100, claro que sí, correcto, ¿ya? Correcto, profe. Entonces aquí tenemos que trabajar, ¿no? Aquí sería 200, ¿verdad? Aquí tendríamos 200. Ese menos 200A pasa para aquí. 200A es igual a 25 al cuadrado, que es 625. Si tú divides, jóvenes, si tú divides, ¿cuánto te da? Muy bien, la mayoría ya me está dando la respuesta. ¿Correcto, jóvenes? Ah, profe, sería 625 sobre 200. Simplificando ello, tenemos que la respuesta nos da 25 octavos, ¿ya? Podemos dejarlo en decimal, también puede salir decimal. Metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Muy bien. Es entonces la aceleración mínima que tiene que realizar para asegurar la parada del vehículo. Vamos, aquí vemos el problema número 6. Como se han dado cuenta, profe, es parecido al anterior. Claro que sí, profe, es parecido al anterior. Para que tú puedas practicar, demostrar que has entendido el problema anterior. Mira, ahora la rapidez es 28 metros por segundo ahora, del auto. El camión quiere adelantarlo ahora 108 metros. ¿Ya? ¿Cuál será la aceleración mínima que puede asegurar la parada del vehículo para no chocar con el camión? El auto tiene que frenar. Al frenar realiza la desaceleración, ¿verdad? Tiene que, eso es lo que nos piden calcular. Muy bien, continuamos. Vamos a este problema número 7, vamos al problema número 7. Vino una conocida universidad, un examen de admisión. En el problema 7, ¿qué nos menciona, jóvenes? Nos menciona ahí en el gráfico ABCD es un cuadrado. Ah, es un buen dato. Este es un cuadrado. Obviamente los lados son congruentes, ¿verdad? Los lados son iguales. Ahora, nos pide exprese el vector X, este vector X, en función de P y Q. ¿Ya? ¿Se podrá hacer, jóvenes, ello? Aquí tenemos el vector P, ¿ya? Y por aquí tenemos el vector Q. Aquí tenemos el vector Q, jóvenes. No se vayan a olvidar, ¿ya? Y aquí tenemos el vector X. Entonces, chicos, tenemos que relacionar, como aquí nos menciona, mira, observa esta circunferencia, ¿ya? En este caso sale un cuarto de circunferencia, ¿verdad? Un cuarto de circunferencia. Y te das cuenta que hemos completado la circunferencia. Ah, profe, ¿siempre se hace eso, profe? Sí, jóvenes. Siempre hay que completar la circunferencia. ¿Correcto? Y hay una propiedad, jóvenes, que se usa de la geometría, donde esto es 90 grados. Profe, ¿por qué es 90 grados? Porque aquí tienes el diámetro. Ah, profe, por eso es 90 grados. Claro que sí, no te vayas a olvidar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también tenemos 90 grados. ¿Ya? Aquí también tenemos 90 grados. Observa el gráfico. Muy bien. A ver, jóvenes, ¿qué ángulo puede ser por aquí? Por ejemplo, ¿qué ángulo puede ser aquí, jóvenes? A ver, ¿qué ángulo puede ser? No olviden participar. Ese ángulo, jóvenes, es igual a 53 medios. ¿Ya? Vamos a demostrar por qué vale 53 medios. Y también aquí, mira, a ver, ¿te das cuenta? ¿Ya? Vamos a demostrar. Observen los lados que vamos a resaltar. Vamos a llamarle aquí 5K, jóvenes. Ahí tenemos el lado del cuadrado es 5K. ¿Ya? El lado del cuadrado es 5K. ¿Correcto? No te vayas a olvidar que ese 5K también funciona como radio. Mira, aquí también. Acuérdate que esta es una semicircunferencia. ¿Ya? Esta es una semicircunferencia. ¿Correcto? Es una semicircunferencia.
También esto vale 5K. Por ese motivo, jóvenes, aquí nos da 53 medios. ¿Ya? Por ese motivo nos da 53 medios. Aquí también, mira, observa. Acuérdate que es radio, el 5K es radio, no te vayas a olvidar. ¿Ya? El 5K es radio.